El Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchos me avisaron que están con problemas de salud. Y realmente hay problemas de salud, ¿verdad? Problemas respiratorios. Es como a la suerte. A algunos se les pega influenza, otros tienen dengue, otros tienen gripe. Pero bueno, el Señor nos consuela, el Señor nos cuida. Amén, hermanos. Entonces, les digo a los hermanos, les aviso a los hermanos que por lo menos asistan por las redes sociales, por el Facebook, que no pierdan la palabra de esta mañana, que es muy importante para la iglesia. Es una carta del apóstol Pablo a Tito. Hemos comenzado la carta de Tito y podemos decir que es una carta pastoral dirigida de un pastor a otro pastor, pero es leída en público, es leída en la iglesia. Por lo tanto, es para la iglesia también, para que los hermanos estén atentos a las instrucciones que da el apóstol Pablo a Tito. Y al final, hermanos, es el Espíritu Santo el que está hablando. Al final es Dios el que está dando instrucciones. Por eso cuando habla Dios, no tiene que volar ni mosca, hermanos. Amén. Cuando habla el Señor, tenemos que estar atentos. Cuando habla el Señor, nuestro corazón tiene que estar deseoso de escuchar la palabra del Señor. ¿Qué les parece si podemos cerrar las puertas ahí afuera, por favor? Ya que prendimos los aires. Ahí, Ricardo, ¿podemos cerrar las puertas? Bueno, te agradezco. Vaya conmigo a Tito 1. Tito 1. El domingo pasado Julian estuvo dando la introducción y lo que hablaba Pablo de poner en orden las iglesias que estaban en la isla de Creta, al sur de Corinto. Una isla grande, por así decirlo, y llegó el evangelio ahí, en una isla. Se cree que en Hechos 2, cuando discípulos fueron para recibir el Espíritu Santo, había cretenses ahí, cristianos de Creta, y se cree entonces que fueron y plantaron iglesias ahí. Y creció la iglesia y como somos seres humanos empezó a tener defectos. La iglesia empezó a infiltrarse y a levantarse líderes que enseñaban falsamente o daban falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Entonces Pablo le instruye a Tito para que corrigiese lo deficiente. ¿Por qué? Porque si no se iba a convertir en una iglesia enferma o en una iglesia falsa o en una iglesia defectuosa. El título del mensaje es Repelente contra los falsos maestros y me inspiré en los mosquitos que maté esta semana. Y me di cuenta que todo el año hay mosquitos en Paraguay, no es solamente en el verano nomás, todo el año. Está 0 grados y vienen, parece esos mosquitos abrigados vienen, ¿verdad? Y uno los repele, baigón, lo que sea, insecticida, repelente por el cuerpo. Y mueren unos cuantos, pero siempre están, ¿verdad? Los parientes, los descendientes siempre están. Entonces me puse a estudiar sobre los mosquitos un poco, también aparte de la prédica de esta mañana. Y ellos huelen, tienen un sensor de olfato donde huelen al ser humano, donde pueden sacarle la sangre. Por eso los repelentes que nos ponemos tienen químicos en donde confunden a los mosquitos y no se acercan. Básicamente para eso sirve el repelente, ¿verdad? Para que confundir a los mosquitos y están ahí cerca, pero no pueden acercarse a tu piel porque les confunde los químicos que tiene tu cuerpo ahora. Entonces los podemos matar, pero el principio que veo es que siempre va a haber. Así también los falsos maestros que vamos a ver enseguida en Tito 1. Tenemos que combatirlos, pero siempre van a estar.
Pero Pablo le da instrucciones a Tito de tener repelentes contra los falsos maestros. Y vamos a ver eso en esta mañana. Lo que desea Pablo, hermanos, es que haya líderes sanos. Es importante que haya líderes sanos, pastores sanos en su moralidad, en su reputación y en sus enseñanzas, en su doctrina. Tienen que sí o sí tener las dos cosas. Un buen testimonio de vida y tener una clara y bíblica enseñanza. No puede estar separado para que sea una iglesia sana, para que sea una iglesia donde uno pueda recomendar. Antes de la pandemia, me estaban contando los hermanos de Posadas, donde estuve visitando y estamos colaborando, ayudando a iglesias ahí en Argentina. Me decían que no había iglesias sanas. De hecho, un hermano que vive a 200 kilómetros de ahí tenía que ir 200 kilómetros hasta una iglesia sana. Alrededor no hay, me dice. Entonces se iba una vez por mes, es lo que podía ir por causa del combustible, por causa del costo de viajar. Hasta que después de la pandemia, gracias a Dios, hoy podemos recomendar 3 iglesias en Posadas. Pero todavía la lucha es mucha. Todavía hay que repeler mucho, todavía hay muchos falsos maestros que están enseñando cualquier cosa. Esta semana estuve escuchando, solo porque tenía que predicar este pasaje, hermanos, estuve escuchando a los falsos maestros. Me los tuve que comer, para ver qué están enseñando hoy esos falsos maestros de los años 90 y siguen en la misma, no se han arrepentido. De hecho, han surgido nuevas versiones de falsos maestros, más jóvenes, pero siguen enseñando lo mismo que sus falsos maestros de los 80, los teleevangelistas. Muchos de ellos son falsos maestros, lobos rapaces, que se hicieron mucho dinero, sacando el dinero a la gente, así de simple. Por eso hoy quiero que lo tomes con seriedad. El tema de los falsos maestros y no solamente decir yo retengo lo bueno de los falsos maestros, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Es como decir, como decía Eva, me predica Satanás y retengo lo bueno. No tiene sentido, te está predicando Satanás. No hay nada que retener. Por eso Pablo, hermanos, le dice en el versículo 5, fíjense, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Lo deficiente era líderes. Segundo, doctrina. Corregir la doctrina. Primero, ver y levantar líderes sanos. Y segundo, enseñar buena doctrina. Tienen que ir juntos. Líderes sanos, doctrina sana, y por ende pudiera haber ahí recién una iglesia sana, porque un líder sano predica enseñanza saludable, los líderes reciben esa enseñanza, los hermanos, ustedes reciben enseñanza saludable, por lo tanto es una iglesia recomendable. No es una iglesia perfecta, pero es una iglesia saludable. Es una iglesia que va como Dios quiere, amén. Es una iglesia que sigue a Cristo, es una iglesia que sigue los caminos del Señor. La palabra repeler, hermanos, significa rechazar, alejar, hacer retroceder. Eso es repeler algo, hacer que retroceda algo o rechazar algo. Y dice el diccionario de la Real Academia Española, generalmente con el uso de la fuerza. Con el uso de la fuerza. Vamos a ver cuál es la fuerza de la iglesia para repeler las malas enseñanzas y los falsos maestros Vaya conmigo a Tito 1, versículo 10 al 16. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras,
enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, en esta mañana, Señor, que podamos entender tu palabra, que podamos entender lo que Pablo le estaba diciendo a Tito, Señor, y que podamos también abrazar esas enseñanzas, esas instrucciones, que podamos ver a Cristo también en este pasaje. ¿Cuál es la obra del Señor con esta enseñanza? Guíanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Que no salgamos de aquí confundidos, sino salgamos de aquí entrenados para defender la verdad, para poder repeler toda falsa enseñanza. Enséñanos en esta mañana, danos instrucciones precisas, Señor, para poder combatir, Señor, lo que no va a desaparecer, sino que va a ir en aumento, las falsas enseñanzas y los falsos maestros, Señor. Toda la gloria es para ti en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver, hermanos, 3 puntos hoy, en este pasaje del 10 al 16. Primero vamos a ver la realidad de estos falsos maestros. El perfil, cuál es la característica, cuál es la realidad de estos falsos maestros, no solo de hoy, sino de la época de Tito y también del Antiguo Testamento. Siempre hubo falsos maestros. De hecho, el padre de mentira es Satanás, por lo tanto, ellos son sus hijos. Son los hijos espirituales de Satanás. Él es el padre de mentira, el engañador, por tanto, el Señor permite de alguna manera que eso se propague, pero es para su gloria, es para su honra. Y es también para que la iglesia esté despierta. En ese sentido es bueno que haya falsos maestros en ese sentido. Para que la iglesia sepa discernir, para que la iglesia se ponga a estudiar la palabra de Dios, para que la iglesia ore, para que la iglesia esté siempre cerca de la palabra del Señor, así no ser engañados y poder repeler. Versículo 10, hermanos, entonces vamos a ver la realidad de los falsos maestros. Fíjense lo que dice el versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. No es algo nuevo, hermanos, lo de los falsos maestros, como le estaba diciendo. Están en las iglesias, siempre hubo y siempre habrá. Les voy a leer algunos pasajes del Antiguo Testamento donde ya Dios advertía a Israel sobre los falsos maestros. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciere señal o prodigio, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, Deuteronomio 13, porque el Señor tenía sus propios profetas, que los presentaba públicamente, como Moisés, por ejemplo. El Señor tenía y levantaba sus propios profetas, que hablaban la palabra del Señor. Entonces, cuando se levante alguien de por ahí diciendo que es profeta y habla sueños, hoy también es lo mismo. Dicen cosas que Dios no dijo, prometen cosas que Dios no dijo, piden cosas que Dios no mandó pedir. El Señor quiere que tú le des tu casa. El Señor me dijo, el Señor dice, todas esas mentiras, hermanos, todas esas mentiras. Y algunos cayeron y se las dieron. Dieron todo lo que tenían. Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos,
No escuches las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Vanas esperanzas. Todo te va a ir bien. Ezequiel 13:9. Y mi mano será contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentiras. Los profetas falsos son adivinos o tratan de adivinar el futuro. La profesión del profeta de Dios, hermanos, no era esa, adivinar lo que te va a pasar o decir lo que te va a pasar en forma personal. Los profetas de Dios llamaban al arrepentimiento y a la santidad. Ese era el propósito principal, revelar la palabra del Señor, las instrucciones del Señor, pero llamar siempre al arrepentimiento y a una vida de santidad, porque es lo que siempre incurre en ese error la iglesia o en ese pecado, sale de la santidad. La iglesia peca, por lo tanto va a venir un profeta a llamar al arrepentimiento y a la santidad. También para edificación, para dar doctrina, instrucciones. Y también para consuelo, dar esperanza a su pueblo pecador. Dar esperanza que Dios los podía restaurar y salvar. Fuera de eso no había nada que tenían que decir los profetas. Pero los profetas falsos traen sueños, visiones y esperanzas vanas. El Señor Jesús mismo en su ministerio también advirtió sobre los falsos profetas. En Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ese es el perfil del falso profeta. Nunca se va a presentar como falso profeta. Hola, soy falso profeta. No, hola, soy siervo del Señor, manso y humilde de corazón. Pero cuando empieza a enseñar o a hablar o predecir algo, ahí te das cuenta si es un profeta del Señor o es un falso profeta. En el Nuevo Testamento, todos o casi todos los escritores del Nuevo Testamento advirtieron contra los falsos profetas. El apóstol Pedro dijo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá entre vosotros. El apóstol Juan dijo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Espíritu con minúscula, los hombres, habla de los hombres. Prueben a esos hombres que enseñan. Pruébenlos para ver si son de Dios. El apóstol Pablo dijo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, cuando pica el mosquito, trae muchas enfermedades, porque transmiten virus, la enfermedad de otro ser humano. Eso es lo que hace la picadura del mosquito. Está repartiendo veneno de otro lado y te inyecta. Eso es lo que hace el mosquito. Son transmisores de virus, de enfermedades. Y es difícil de salir cuando te vacuna un falso maestro. Es difícil de salir porque lo terminás defendiendo. Te terminás siendo fanático de sus enseñanzas. Es difícil predicarle a un evangélico engañado por un falso maestro. Es difícil. El Señor tiene que abrirle los ojos otra vez. El Señor tiene que despertarle otra vez. Cuando estuve en la Argentina, hermanos, pasó algo interesante. Tuve reunión de pastoras. Accedieron, muchas pastoras de iglesias, mujeres pastoras, accedieron a una reunión conmigo. Qué interesante, ¿verdad? Yo dije, no va a venir nadie, vinieron. Vinieron con la cara así, ya, este lo vamos a reventar. Ya ven. Porque el debate era que el pastorado femenino no es bíblico. Y estuvimos como 3 horas. Yo contra todas. Imagínense, necesitaba el Espíritu Santo acá, Jesús, a los profetas, Pablo, Moisés, todo, hermano, a mi lado, porque si no. Y golpeaban la mesa y golpeaban la silla y algunas se retiraban enfurecidas. ¿Qué dijo Pablo, hermanos? No pueden sufrir la sana doctrina.
Están revacunadas, están reempoderadas, están rebeldes y duras de corazón. No aceptan. Le expliqué en griego, hebreo y arameo. Le expliqué bien, le ve todas las versiones de la Biblia. Fui lo más gracioso posible, en el sentido de con la mayor gracia que me pueda dar el Señor, con la mayor paciencia. De hecho, los varones que están ahí, qué paciencia que tenés. Me gritaban en la cara. Pero yo tenía compasión de esas mujeres, tenía pena. Estaban perdidas, señoras de años en el ministerio. Y algunas se quedaron y algunas se arrepintieron. Y esas que se arrepintieron hoy son iglesias sanas, son las esposas de los pastores que renunciaron al pastorado femenino. Gloria a Dios, ¿verdad? Hoy sí puedo recomendar a esas iglesias porque la mujer renunció al gobierno de la iglesia, renunció a tener autoridad en la iglesia, renunció a tener el púlpito en la iglesia, cosa que el Señor prohíbe. Pero puede hacer todas las otras cosas que ya enseñamos, amén. La mujer puede enseñar, la mujer puede orar, la mujer no puede gobernar la iglesia. Y ahí entendí cuando Pablo dijo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y cuesta mucho. Judas, en la carta de Judas dijo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Isaías es interesante también, en Isaías 30 dice que había queja del Señor contra su pueblo. El Señor se quejaba de su pueblo Israel porque los israelitas estaban escuchando a falsos profetas. Ustedes no me quieren oír, dice en Isaías 30, ustedes quieren oír cosas halagüeñas, alentadoras, favorables, prometedoras. ¿Saben qué decían los israelitas? Cuando venía un profeta de Dios, no queremos escuchar eso. No queremos escuchar arrepentimiento, nada de vida de santidad. Nosotros queremos escuchar qué me va a dar Dios. ¿Qué cosa buena hay para mí? Entonces Dios se quejaba del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, no podemos eliminar a los falsos maestros, pero los podemos repeler, combatir. Fíjense el versículo 10. La misión de Tito no era eliminar a los falsos maestros, sino señalarlos y exhortarlos y hasta expulsarlos de la congregación y preparar a su pueblo, al pueblo de Dios con sana doctrina. Versículo 10 dice que son contumaces. ¿Qué significa esto en el texto aquí, hermanos? En el original. Significa son rebeldes a los líderes. Esa es una característica fundamental de un falso maestro. Es él y Dios. Él no se somete a un cuerpo pastoral. Él no se somete a ancianos de otras iglesias. Someterse significa estar en la misma enseñanza. Cuando alguien te dice es Dios y después yo, ese es posiblemente un falso maestro. No tiene comunión con nadie. Él determina en la iglesia lo que hay que hacer. Él no consulta a nadie. Hay pastores experimentados, sanos, siervos del Señor. Y a veces nosotros con Alex, por ahí no tenemos toda la película de la iglesia. Y consultamos con los que entienden más. Hacemos cursos con maestros que saben más que nosotros. De una u otra manera nos sometemos. Es peligrosísimo estar ahí, Dios y después vos. Es peligrosísimo para tu ego, para el orgullo, para tu enseñanza. Esos son contumaces. ¿Qué eran estos falsos maestros? No se sometían a Pablo, a la autoridad apostólica. La autoridad apostólica. La Biblia no estaba terminada y la autoridad máxima en la tierra eran los apóstoles del Señor. Los apóstoles eran como la Biblia, ¿se entiende?
Cuando se terminó la Biblia, la autoridad máxima es la palabra del Señor. La palabra del Señor está por encima de cualquier ser humano. Cualquiera. Sola escritura, decían los reformadores. Sola escritura. Es la autoridad máxima, la autoridad final. No un hombre. Estos son los contumaces, no se someten, tuercen las escrituras, dicen herejías. Lo peligroso es que tuercen las escrituras, o sea, leen el pasaje y dicen otra cosa del pasaje. ¿Y cuál es el argumento de un falso profeta? Pero leí la Biblia, dice. ¿Verdad? Leí la Biblia. Yo leí la Biblia, yo leí el texto. Y ese es el peligro, porque lee el texto. Un falso maestro no trae la Biblia satánica en el púlpito. No trae el Corán en el púlpito. Trae la Biblia del Señor. Ese es el peligro. Torcer las escrituras. Y ellos eran expertos en torcer las escrituras, como Satanás. ¿Con que Dios os ha dicho que morirán? No van a morir. ¿Se acuerdan de esa conversación? Fue la caída fatal de la raza humana. Fue la caída fatal de la raza humana. Dicen herejías. Otro problema, algunas veces dicen verdades bíblicas. Dicen, por ejemplo, Jesucristo es el Señor, dicen. Entonces, es un problema para el que está escuchando eso, porque si no tiene discernimiento va a decir, pero es un siervo del Señor porque dijo que Jesús es Dios. Satanás también cree, los demonios creen y tiemblan. Satanás también va a decir que Jesús es el Señor, solo que no se va a someter a Él. Solo que no se va a someter a Él. Hablan la palabra, pero no practican la palabra. Esa es otra característica. Hablan la palabra, pero no practican la palabra. No se sujetan a líderes, no se sujetan a otros pastores. Fíjense lo que dice el versículo 10, otro perfil, otra característica. Habladores de vanidades. En aquel tiempo eran fábulas judaicas o mentiras judaicas, costumbres judías. Ellos le añadían a la interpretación bíblica costumbres israelitas de aquel tiempo. O rituales que el Señor mandó, pero abolió, como la circuncisión. El Señor dijo, la verdadera circuncisión es la del corazón. La del corazón es la verdadera circuncisión. La circuncisión física fue como señal del pacto en aquel tiempo para los israelitas. Pero la verdadera circuncisión o la unión o el pacto con el Señor es con el corazón. Amén. Cuando te entregas a Cristo, estás unido en pacto con Cristo. Estás circuncidado, tu corazón está unido a Él. Eso es lo que quiso decir el Señor. Fábulas judaicas, mandamientos de hombres, enseñanzas sobre la circuncisión. Hoy no predican eso los falsos maestros. Hoy, por ejemplo, dicen, lo proclamo, lo recibo. Tu mejor vida es ahora. Hoy es tu temporada. Hermanos, escuché a 30 falsos maestros y dicen todos temporada. Están de acuerdo en eso, por ejemplo. No sé lo que es temporada, pero bueno, es cool. Suena bien. Tu tiempo seguramente dice, ¿verdad? Tu temporada es ahora. Y todos dicen esto, que se quejó el Señor, cosas halagüeñas, esperanzas vanas. Los falsos maestros dicen, el Señor te quiere sano, rico y empoderado. Esas son esperanzas vanas. Esas son esperanzas vanas. En vez de decir, el Señor te quiere santo, consagrado. Eso sí es bíblico. Tengo que mencionar a este falso maestro, lo tengo que mencionar. Pero es de público conocimiento. Es el falso maestro por excelencia hoy. Hoy. Antes había otros. Se llama Juan Carlos también. Juan Carlos Harrigan. Juan Carlos Harrigan tiene una iglesia en Estados Unidos, él es dominicano.
Está diciendo barbaridades y barbaridades y barbaridades. Más barbaridades que, que Benny Hinn. Él dice que un cristiano verdadero no puede morir con menos de 70 años. Cuídense, hermanos. Él dice que solo los cristianos son verdaderos si mueren después de los 70 y no mueren de enfermedad. Porque el Señor les sanó en la cruz. Mal, está mal. Está mal. Orar, hermano, que llegues a los 71. Imagínense la barbaridad que dice. La carga que le pone a la iglesia. La iglesia se asusta. Tiene una iglesia grande. La iglesia le creyó, hermanos, y están en vigilia, en oración, para no morirse con menos de 70. Todos los apóstoles de Jesús murieron con menos de 70. Menos Juan, seguramente, muy anciano. Muchos misioneros, mártires, adolescentes, jóvenes murieron por la causa de Cristo. ¿Qué diremos? No fueron cristianos. No fueron cristianos. Le entrevistaron a un, lamentablemente también, falso maestro. Le aprecio, pero evidentemente es un falso maestro. Le preguntaron esto en una entrevista: ¿tú no usas la Biblia como referencia para todo? Y él dijo: no porque sería adorar a la Biblia, dijo él. Yo no uso la Biblia para todo, yo uso a Dios para todo. A Dios no lo podemos meter en los 66 libros. Interesante lo que dice, muy. Tenés que estudiar para entender lo que dijo. Tenés que tener un discernimiento agudo para entender lo que está diciendo aquí. Este falso maestro está confundiendo esencia divina con revelación divina. Hay una verdad que dijo aquí. No podemos meter a Dios en 66 libros porque Dios está en todos lados. En eso estamos de acuerdo. Pero él está confundiendo esencia divina con revelación divina. La revelación divina de Dios, ¿dónde está? En los 66 libros. ¿Qué hay para el hombre, hermanos? Aquí está todo. Por eso es un error lo que dijo. Es un error y inyecta veneno a miles de personas porque les está enseñando en público, porque esto fue grabado en un canal de televisión. Le está enseñando en público que no hay que mirar la Biblia porque podés ser un idólatra de la Biblia. Yo no uso la Biblia para todo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir, para todo, hermanos. Yo no creo lo que dijo. Lo repelo. La Biblia sirve para todo. Toda la revelación está ahí. No hay que buscar afuera. No hay que buscar afuera. Todo lo que necesita un ser humano está aquí. Está aquí. Para vivir en la tierra, para vivir en el cielo. Está todo aquí. La revelación del Señor, la revelación de Jesucristo. El plan redentor del Señor está aquí. Cómo vivir una vida que agrade a Dios está aquí. Cómo prepararme para la muerte está aquí. Cómo criar a mis hijos está aquí. Amén, hermanos. Yo sí uso toda la Biblia. Para todo. John Hill, un pastor británico, dijo: las vanidades de los falsos maestros eran distracciones que apartaban a los creyentes de la verdad del Evangelio, ofreciendo en su lugar doctrinas vacías y sin poder para salvar. Ese es el punto. Te vas a un culto donde escuchás cualquier cosa y perdés la oportunidad de salvación. Llevas a un invitado para que escuche el Evangelio. La fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra del Señor. Y escuchás vanidades. La gente se va otra vez condenada, así como vino. Se va vacía, condenada y sin esperanza y sin Dios. Ese es el problema
que tenía que corregir Tito. Por eso Pablo le hablaba en serio a Tito. Expulsarlos, sacarlos de la congregación, inclusive exponerlos y da el nombre como dimos hoy. Da el nombre si es posible. Fíjense lo que dice el versículo 11. Vamos a ver las obras de estos falsos maestros. ¿Qué hacen? 11 al 14 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pues seguimos. Tito tenía la necesidad urgente, hermanos, de refutar y corregir las falsas doctrinas que estaban propagando en las iglesias. Aquí tapar la boca significa enseñar la verdad. Cuando uno de ustedes viene a mí o a Alex y pastor, estoy confundido con esta enseñanza, escuché esto, ¿cómo tapamos la boca de esa mala enseñanza? Diciéndole la verdad, corrigiendo. No es así, es así. Para eso hay que estudiar. Para eso hay que meterse en la palabra del Señor. Para eso hay que conocer el contexto cultural, histórico, idiomas. Tener también al Espíritu Santo, sí o sí, como maestro. Porque si no, hermanos, vamos a decir amén a cualquier enseñanza. Debemos contrarrestar las mentiras, engaños que se están difundiendo. Nosotros tenemos en Paraguay nuestro falso maestro por excelencia. Desde Lambaré, hermanos. Perdónenme los que son de Lambaré. Él expulsa espíritus de motochorros. Él dice que hay que matar a los gatos porque vienen del infierno, no sé dónde, hermanos. Ese sí que es un chiste esa persona, hermanos, lamentablemente. Es un chiste, hermanos. Y llena estadios. Donde se va llena en Bolivia, en Perú, en Argentina, llena, hermanos. La gente tiene comezón de oír, la gente quiere escuchar eso, quiere escuchar, no quiere escuchar, basta de santidad, basta de sana doctrina, basta de Cristo en la cruz, basta de vivir como Cristo quiere. Quiero escuchar eso, quiero escuchar eso. Nuestro querido falso maestro amenaza de muerte a personas, a periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Hermanos, Creta tenía algo interesante. Creta era conocida, esa isla, como la isla de los mentirosos. La isla de los mentirosos. Uno cuando cruzaba el continente decía, ¿de dónde sos? De Creta. Ya se preocupaba. Alguna mentira va a decir. Ese estigma tenía. Lamentablemente los de Ciudad del Este tenemos algo de estigma también, ¿no es cierto? A mí me cansa, yo tengo grupos de amigos de afuera y me dicen, pastor, ¿cuánto cuesta la impresora HP? Me dicen. ¿Verdad? Creen que los esteños sabemos todos los precios. El iPhone 15, ¿cuánto está? No sé, hermano. No sé, hermano. Pero la gente cree que somos todos comerciantes, que todos vendemos, que todos hacemos recarga y fotocopias. El esteño, hermanos, tiene un estigma. No entra en la ciudad, no se va más allá. Que hay profesionales, hay gente del campo, hay gente de la industria, hay gente de bien. La gente cree que Ciudad del Este es ahí, el puente y 3 cuadras. Y 3 cuadras más y algunos shopping, ¿verdad? El estigma. Los cretenses también. No todos eran mentirosos, pero quedó una marca de 600 años antes de Cristo para acá. Como era una isla, iban los mercenarios, los piratas, los fugitivos se escondían ahí del continente, se escapaban ahí, hicieron familia, se quedaron y como los pecados no fueron perdonados, practicaban esos pecados. Mucha mentira, mucho engaño. Entonces fíjense lo que dice el versículo
11. Como mienten mucho es preciso tapar la boca. Hay que taparles la boca. Trastornan casas enteras, enseñando por ganancia mentirosa o deshonesta lo que no conviene. De hecho, cobraban por enseñar. Se pagaba por profecía. Uno de ellos, su propio profeta, y aquí todos concuerdan que es un poeta en realidad. No tenían profeta, pero lo que quiso decir Pablo aquí, su propio poeta o profeta, era lo mismo para en aquella época. Epiménides, un griego, era un filósofo griego, que él observaba al pueblo de Creta y decía, son mentirosos. Y quedó escrito en los libros de este poeta y escribía poemas sobre las mentiras de los cretenses. Entonces Pablo, conociendo a este poeta, indagando, investigando, fíjense lo que dice el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, se refiere a este. ¿Qué decía en su libro? Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y esto es verdad, versículo 13, este testimonio es verdadero. Lo escribió un compueblano. Lo escribió uno de ellos. Reconoce que los cretenses son mentirosos. Por lo tanto, versículo 13, fíjense, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hermanos, a veces creemos que solo hay que orar por los falsos. Orar nomás por... No, acércate en privado y decirle que se arrepienta. Te puede bloquear, te puede ningunear, no importa, pero hay que reprenderlos. Están como esos mosquitos venenosos, están matando la esperanza salvífica de las personas. Miles de personas van a la iglesia y no son salvos. Ese es el problema. Miles, hermanos. No, pero Dios tiene el control. No. El Señor mandó a la iglesia a reprenderlos. Amén. Hay que reprenderlos. Y desear su salvación. No solo reprenderlos y decirle que se arrepienta y que venga a Cristo para ser salvo. No estoy hablando de un odio carnal. Estoy hablando de una exhortación espiritual. Amén, hermanos. Porque si yo quiero que se vaya al infierno, no le digo nada. No le hablo. Soy indiferente, que se vaya. No, hermanos, voy y le digo. Tratar de sacarlo del mal camino. Sujel Michelén dijo de los falsos maestros, algo que me gustó y lo escribí literalmente como él dijo. Los falsos maestros no son una broma. Los falsos maestros predican un evangelio falso que destruyen espiritualmente a los oyentes. Ellos son el centro de adoración y no el Señor Jesucristo. Cuando escuches a un hombre prometiéndote un montón de cosas, sanidad, prosperidad material, una vida cómoda y placentera, inclusive si te promete el poder del Espíritu Santo, pero sin presentarte a Cristo, estás ante un ladrón espiritual, estás ante un salteador y ladrón que viene para robar, matar y destruir. Lo dijo en público. Versículo 15. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Entonces, ¿cómo repelemos? ¿Cómo repelemos? Hay una necesidad de sana doctrina hoy. No nos dejemos engañar, hermanos. Uno puede decir, qué lindo, hay iglesias por todos lados. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Hay iglesias por todos lados, como la farmacia, hermano. La cadena de farmacia. Por todos lados hay iglesias. La pregunta es, ¿son de sana doctrina? ¿Está Cristo ahí, en medio de su pueblo? ¿Qué están predicando esas personas? ¿Qué se predica ahí?
la cruz de Cristo, el Evangelio, o falsas esperanzas, vanidades, cuentos, fábulas? Versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Algunos ingredientes del repelente para alejar la falsa doctrina, hermanos. Fíjense el versículo 16. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Agarramos esa frase. Nosotros no solo debemos profesar conocer a Dios, debemos conocer al Señor. Hermanos, una iglesia sana hace conocer a Dios a través de los atributos de Dios. Una forma práctica de enseñar sobre Dios, quién es Dios, es a través de los atributos de Dios. Cuando visitamos la iglesia en Posadas, las 3 iglesias que están ahí, lo primero que les dije, ¿qué tenemos que hacer? Atributos de Dios lo primero, atributos de Dios. Tienen que conocer quién es Dios. No, ustedes no conocen a Dios. Años en la iglesia no le conocen a Dios. Y tuvimos entonces un Zoom y clase por clase, cada lunes, un atributo. Dios es santo, justo, misericordioso. Él castiga, Él ama, Él disciplina. Él es proveedor, Él es juez. Entonces tienen un panorama de quién es Dios. Amén, hermanos. ¿Quién es Dios? Hay que conocer a Dios. Segundo, hay que conocer al Señor Jesucristo. Se llama Cristología, un estudio sobre Cristo, su persona, sus obras. ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es nuestro Señor? Conocer al Espíritu Santo es una doctrina también de la iglesia. Es un viento, es una persona. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué dijo? ¿Qué nunca va a decir? ¿Quién es el Espíritu Santo? Su ayuda, su cuidado, su intercesión. Conocer la condición humana, el pecado, los pecadores. ¿Somos campeones o somos pecadores? ¿Le buscamos a Dios o no le buscamos? ¿Tenemos ese poder? De hecho, ¿tenemos algún poder? La condición humana, antes de la caída y después de la caída, las consecuencias del pecado. Los de Berea eran un ejemplo, Hechos 17:11. Pablo se admiró de la iglesia en Berea porque decían eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Tesalónica eran buenos hermanos, pero vio que los de Berea eran más agudos. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con toda la solicitud, o sea, con toda atención, y dice Pablo, ellos escudriñaban para saber si lo que yo decía era verdad. Qué interesante. No decían, amén. Hacían así. Y anotaban. Aunque lo diga Pablo, querían saber si es verdad comparando con el Antiguo Testamento. ¿Coincide? Entonces, no importa la cantidad, no importó qué linda es la iglesia o no importó la cantidad de gente, lo que le importó a Pablo es que todos escudriñaban. Y no recibían a cualquiera nomás para predicar. Juan 5:39, Jesús mismo dijo, escudriñad las Escrituras. Escudriñen, analicen, mediten, vean. Porque ellas dan testimonio de mí, hablan de mí. Amén, hermanos. Ese es el repelente, el conocimiento del Señor. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Tal vez dijiste alguna vez, no, tal pastor me engañó. Y cierto, te engañó. Pero ¿cómo estabas vos? ¿Estabas preparado? Yo creo que si estabas preparado doctrinalmente,
No ibas a dar tu terreno. No ibas a dar tus anillos y alhajas y plata por dar. No ibas a mudarte o abrir tal negocio porque el profeta te dijo. No le culpes todo al falso maestro. ¿Escudriñaba las escrituras? ¿Eras como los de Berea? ¿O eras alguien que le gusta escuchar y decir amén y amén y amén a eso y amén a todo? Pero el Señor, hermanos, creo que te colocó en una iglesia bíblica. Creo que el Señor restauró tu vida y está restaurando tu mente y tu alma. Creo que el Señor te está redimiendo una vez más. Creo que el Señor te está dando una oportunidad otra vez. Y creo que el Señor está dando una oportunidad al mundo entero otra vez. Gracias al Señor por el remanente de épocas pasadas. Gracias al Señor por la reforma protestante, hermanos, que vino un poco a corregir lo deficiente, a poner a la Biblia como el centro de la iglesia, a Cristo como el centro de la adoración única. Y quiero cerrar con este pasaje que está en Deuteronomio 32, versículo 2. Si quiere acompañarme, ese está bueno para marcar, para mirar. Deuteronomio 32, versículo 2. Sí hay un deseo del Señor, hermanos, para tu corazón. Te voy a dar una profecía del Señor mismo. Deuteronomio 32, versículo 2. Que caiga como la lluvia mi enseñanza, destile como el rocío mi razonamiento, y como la llovizna sobre la grama, y como gotas sobre la hierba. Amén. Que caiga como la lluvia mi enseñanza, la enseñanza del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos. Gracias, Señor, por exhortarnos en esta mañana. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor. Tal vez alguna vez seguimos a falsos maestros, los aplaudimos, los veneramos, los admiramos, pero tuviste misericordia de nosotros, Señor. Cualquiera puede caer en manos de un falso maestro. Cualquiera puede ser picado por un mosquito venenoso. Pero tú nos muestras, Señor, que debemos usar un repelente, Señor, que es tu palabra poderosa, que es tu iglesia sana, Señor, que son predicadores calificados, Señor. Que podamos ponernos ese repelente todos los días, Señor, porque los falsos maestros no van a terminar. Solo van a terminar cuando tú vengas y estén delante de ti, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, a tener discernimiento, a escudriñar la palabra todos los días, a ver si estas cosas son verdad. Levanta, Señor, buenos pastores en todo el mundo, Señor. Levanta a tus siervos, Señor. Provee, Señor, lo que necesiten para estudiar tu palabra, Señor. Para guiar al pueblo a la verdad. Para guiar a tu pueblo santo, Señor, a la sana enseñanza, para guiar a tu pueblo a Cristo y a este crucificado y a este resucitado y a este glorificado. Gracias te damos, Señor. Oramos por tu iglesia aquí, en gracia, Señor, para que nosotros usemos todos los días ese repelente de tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad y tú nos enseñas todas las cosas. Te damos toda la gloria a ti en esta mañana. Prepara nuestro corazón para la cena, Señor, que vamos a compartir en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.